La palabra goce significa mujer ciega, pero cuando nos referimos a goce como institución, estamos hablando de aquellas personas, artistas, ambulantes, invidentes, que desarrollaron su actividad en la provincia japonesa de Niigata. Las goce como institución nacen en el siglo XVII y tiene una connotación religiosa como forma de dar un elemento de vida a las mujeres invidentes en una región tan abrupta como era la de Niigata, con nieves perennes durante todo el invierno que alcanzan hasta los 2 metros. La exposición se forma con una serie de fotografías realizadas por el fotógrafo japonés Shoko Hashimoto, que en el año 70 estuvo conviviendo con estas mujeres durante más de 2 años, realizando más de 13.000 negativos. El día de ellas era o seguían las siguientes pautas. Al atardecer llegaban a casa de un terrateniente o de un campesino más asentado y antes de entrar les saludaba mediante una canción. El campesino atendía a esta interpretación y después les daba la bienvenida y les hacía entrar en su casa. Una vez allí, las goce en el salón de la misma interpretaban canciones que son algunas de las 13 que vienen desde el origen de los tiempos, acompañadas del instrumento japonés el shamisen. Terminada la actuación, que solía durar del orden entre 1 y 2 horas, eran invitadas a cenar en dicha casa y con posterioridad podían alojarse a pernoctar en ella. Estas casas en las que dormían se les llamaba siempre posada de noche, aunque no era propiamente una posada, sino una casa que se le cedía a las goce para poder dormir. A la mañana siguiente, el dueño de la casa en la que habían dormido les preparaba una comida para el camino que ellas iban a emprender durante ese día. Las goce tenían como lazarillo a otra invidente, pero no ciega, que era del lugar en el cual habían dormido. Y lazarillo, este invidente, les guiaba hacia el siguiente destino. Caminaban la primera en la parte delantera como lazarillo y las 2 o 3 goces siguientes apoyando su mano izquierda sobre el hombro de la primera y así sucesivamente. Aquí podemos ver 2 fotografías con las 2 últimas goces que quedaron, que desaparecieron en 1974 y a las que el gobierno japonés le consideró como patrimonio inmemorial de Japón, condecorándoles con la Orden del Crisantemo. Las goce eran solteras, no se podían casar al pertenecer a esta organización. Y una vez al año llegaban a la que era su casa propia y allí aprovechaban para descansar, limpiar la casa y reposar de su largo caminar. Las goce, la maestra, cuando era pequeña la habían llevado a la playa y tenía ilusión algún día volver. Y en ese viaje se acercan a la playa, sienten el ruido de las olas y el olor del salitre, y las campesinas y pescadoras que se encuentran en el lugar las reciben con gozo para escuchar sus historias. Aparte del alojamiento y de la comida que les facilitaban, los campesinos solían también entregarles algunas pequeñas monedas o algún bol de arroz
que ellas lo iban guardando en un saco y cuando tenían una determinada cantidad lo vendían en el siguiente pueblo para tener algo de dinero para otras necesidades. A lo largo de toda la exposición nos tenemos que fijar en la ropa que llevan. Veremos que algunas veces van con capotes que eran típicos, capotes encerados para protegerse de la lluvia, y también se puede ver el tipo de sombrero que llevan según la época del año. En la temporada del otoño, acabado el verano, coincidían con la llegada a zonas de balneario donde ellas también descansaban y podían tomar un baño. Queremos hacer hincapié que se fijen ustedes del fondo de las fotografías que nos demuestran cómo eran los pueblos campesinos o las ciudades campesinas en Japón de los años 70, con calles que no se encuentran pavimentadas, sino que son de tierra pisada, y el tipo de electrodomésticos, vestimentas, etc. Este pueblo en realidad es una ciudad de 45.000 habitantes. Podríamos comparar la fotografía con la misma escena hoy día, pero totalmente pavimentado y con los personajes que salen en la misma, totalmente modernizado. Podemos ver, por ejemplo, la quincallería con los productos que se encuentran en sus baldas. Las cocinas de las viviendas, la alegría y la timidez de las campesinas cuando se encuentran delante de la cámara del fotógrafo o mientras trabajan en los encurtidos. Y podemos apreciar los paisajes de campo por la mañana, campos de arroz, o bien ya en el otoño el arroz que está secándose. Los caminos rurales tienen dificultades y mucho más para un invidente, pero ellas prosiguen su camino. Llegan a un pueblo, vemos también que no se encuentra pavimentado. Fijamos en esta escena, vemos un pequeño templete con ofrendas que es típico de la religión budista. Estos templetes se encuentran en la actualidad también en otros países para venerar. El invierno es duro y a veces tienen que cantar bajo la lluvia. Ver varias escenas cuando llegan a las posadas del día o cuando se cruzan con campesinos en su caminar. A mediados de la jornada llegaban a otra casa de algún otro campesino. Estas casas se las solían llamar posada de día, porque era el lugar donde ellas iban a descansar, a comer los alimentos que le habían preparado en la noche anterior donde habían dormido. Cuando pasan por los pueblos y son acogidas en las posadas de día, ellas también tocan el samisen y cantan, pero en esta ocasión no entran en la vivienda, sino que se quedan en el porche de las mismas o en la entrada. Y iban a descansar echando un pequeño reposo antes de reanudar el camino para llegar a otra posada de noche donde dormirían. La gente que les ve pasar les pregunta qué tal les ha ido durante todo ese recorrido del año anterior. Hay abuelitas que les ha estado cuidando a las goces durante años y van ganando la misma vejez que ellas. Las llegadas de las goce
a una casa es un elemento de alegría y de novedad, y cuando actúan ellas en el salón de la casa hace que los niños o las personas mayores se entornen a su alrededor y escuchen las canciones y las historias que van relatando. Historias que es un poco el devenir de lo que le has pasado durante todo el año, tiempos que no eran tan fáciles las noticias como en la actualidad. La comida que recibían no tenía la consideración de una limosna, sino que llevaba la denominación de regalo en compensación a la actuación que habían realizado cantando y contando historias de su devenir del camino durante todo el año. He dicho que las goce son mujeres solteras que no se casan, pero existen lo que se llama goces de fiesta, que son aquellas invidentes que han estado casadas y en algún momento de su vida, cuando han fallecido su esposo, ellas se dedican a actuar en fiestas y por eso se les llama goces de fiesta o goces separadas, porque están solas, no van en grupo como las goces tradicionales.